Apuesta millonaria en riesgo. La ampliación del puerto de Veracruz volvió a la conversación pública, y esta vez no por grúas ni contenedores, sino por las dudas ambientales que siguen flotando en el aire en Veracruz. El proyecto que está planteando la Secretaría de Marina, igual en el caso de Manzanillo, se hizo una revisión muy profunda con la Secretaría de Medio Ambiente, se modificó el proyecto original y se escuchó desde los pescadores hasta pues la población que tenía sus inquietudes sobre la laguna, y en el caso de Veracruz también se puede platicar con ellos sin problemas. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay apertura total para dialogar con ambientalistas que cuestionan el proyecto coordinado por la Secretaría de Marina. El plan insiste que está bien hecho, pero también se puede revisar. Y ahí es donde empieza la parte interesante, porque cuando un proyecto está bien, pero al mismo tiempo necesita explicarse otra vez, algo nos dice que el ruido no es menor. Las inquietudes no vienen de la nada. Organizaciones y sectores sociales han puesto sobre la mesa el tema de mitigación y remediación ambiental. No están hablando de frenar por frenar, están hablando de impacto. Desde Palacio se respondió que hay sustento técnico y experiencia previa. Se puso como ejemplo lo ocurrido en Manzanillo, donde junto con la Secretaría de Medio Ambiente se hicieron ajustes después de escuchar a pescadores y comunidades. Y el mensaje es claro: el proyecto no es intocable, pero tampoco está en pausa. Y aquí el punto no parece ser la intención. El discurso es de desarrollo, infraestructura estratégica y crecimiento logístico. El tema está en la operación y en la confianza. Porque cuando la obra forma parte de un paquete federal más amplio que incluye movimientos en Poza Rica y Coatzacoalcos, pues la apuesta es grande. Y mientras más grande la apuesta, más grande la exigencia de claridad. Se habla de una nueva aduana, se habla de modernización, de convertir al puerto de Veracruz en pieza clave del comercio nacional e internacional. Suena lógico. Veracruz vive del movimiento, pero la pregunta de fondo sigue ahí. ¿Cómo se garantiza que el crecimiento no deje factura ambiental más adelante? Pero bueno, vemos que el impulso federal está. Lo que se pone a prueba es la capacidad de escuchar a tiempo. La presidenta reiteró que Veracruz tiene respaldo, que hay inversión mixta, puentes, carreteras, reactivación petroquímica con Pemex, y el mensaje es de acompañamiento. Y nadie discute que el Estado necesita infraestructura. Lo que está en juego no es si se hace o no se hace, es cómo se hace, con qué ajustes y con qué nivel de transparencia real frente a la ciudadanía. La puerta al diálogo está abierta, eso fue lo que se dijo. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas, en los próximos meses, porque ahora falta ver si la conversación será técnica, pública y suficiente, o si terminará siendo otro intercambio donde todos hablan, pero pocos quedan tranquilos. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Lotes fantasma en Veracruz. En la zona centro de Veracruz detuvieron a un exnotario acusado de vender lotes sin permisos y prometer escrituras que no podía respaldar. Y no es un rumor, es una orden de aprehensión ejecutada en plena mañana. Se trata de José N., quien fue titular de la Notaría 21 de Fortín, y la acusación es delicada. Hablamos de fraude, fraccionamiento indebido, compraventa irregular y afectación a la fe pública. Y cuando la palabra notario se mezcla con fraude, no estamos hablando de un pleito vecinal. Estamos hablando de confianza institucional rota. La detención ocurrió en Córdoba. En las próximas horas será presentado ante un juez en Pacho Viejo y al menos 8 familias lo señalan por venderles la promesa de un lote en Santa Ana, en el municipio de Atzacan, 13,000 pesos por cabeza, a cambio de una escritura que nunca llegó en forma legal. Y el detalle es clave, porque no había permisos para dividir ni lotificar. Es decir, la operación no tenía sustento técnico ni administrativo.
Y el problema no parece ser la intención de ayudar a regularizar, sino la forma en que se hizo. Hay un antecedente que pesa porque José N. apareció en un evento público junto al entonces alcalde morenista del municipio de Fortín, Gerardo Rosales Victoria, entregando escrituras en la colonia La Llave. Se habló de certeza jurídica después de años de espera y hoy el contraste es inevitable. Lo que se presentó como solución ahora se revisa bajo lupa. Y aquí la pregunta no es solo quién firmó el notario, es quién supervisó esos procesos y bajo qué criterios se permitió avanzar. La patente notarial le fue retirada al final del sexenio de Cuitláhuac García Jiménez y eso quedó asentado oficialmente. Ya en la nueva administración, la gobernadora Rocío Nale ha dicho que se revisará el actuar de notarios, de jueces y servidores públicos que hayan incurrido en irregularidades. Y no es un discurso contra el gremio, es una advertencia hacia prácticas que durante años caminaron en la zona gris. Y en Veracruz, la tierra es patrimonio, es herencia y ahorro de toda una vida. Y cuando alguien vende certeza y entrega papeles sin sustento, no solo se pierde dinero, se pierde confianza. El llamado cártel inmobiliario no es una etiqueta oficial, pero sí refleja el hartazgo social cuando la legalidad se convierte en negocio. Y aquí la historia apenas comienza. La detención manda un mensaje claro. El problema no está en regularizar predios, sino en cómo se hace y con qué permisos. Si este caso se queda en un solo nombre, será anécdota. Si destapa una red más amplia, estamos frente a algo mucho más profundo que un notario detenido. Noticias locales. Vecinos estallan por cuerpo de bebé. En la reserva Tarimoya, al norte del puerto de Veracruz, vecinos bloquearon calles porque no les entregaron el cuerpo de una bebé fallecida. Así de crudo. Una familia pidiendo sepultura y la autoridad diciendo que no se puede. La protesta se plantó en Úrsulo Galván y Zapote y no era marcha organizada. Era enojo, era dolor, era la sensación de que incluso después de morir, la niña sigue atrapada en trámites. Y aquí la herida no es solo legal, es humana. El cuerpo está bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado y la razón es que la menor no tenía registro ante el registro civil. En papeles no existía. El DIF municipal y el ayuntamiento explicaron que ya iniciaron diligencias para regularizar su situación y poder avanzar conforme a derecho. Pero el problema no parece ser la intención de retener el cuerpo. El tema está en el vacío administrativo, en cómo la pobreza termina chocando con la norma. La causa de muerte estremeció incluso a médicos. Broncoaspiración. Una parasitosis avanzada que terminó obstruyendo sus vías respiratorias. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso habla de abandono, de insalubridad y de un entorno que llevaba tiempo colapsado. La bebé, llamada Brisa por su familia, vivía en Lomas de Tarimoya, llegó al hospital prácticamente sin signos vitales y nunca fue registrada, tampoco una de sus hermanas. Los padres fueron detenidos por presunto maltrato infantil y la investigación será llevada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia. Mientras tanto, los otros 3 menores están bajo resguardo del DIF y reciben atención médica en la torre pediátrica del Hospital de Alta Especialidad. Y aquí el punto no es solo castigar, es preguntarnos cómo una familia llegó a ese nivel de abandono sin que nadie encendiera una alerta antes. Los vecinos dijeron que no se moverían hasta hablar con una autoridad, no pedían discurso, pedían claridad, pedían el cuerpo para enterrarlo. Y ahí se cruza todo. Pobreza, adicciones, burocracia, infancia vulnerable. Y cuando un menor no existe en el registro, el Estado entra tarde y a contrarreloj. Hoy la Reserva Tarimoya no solo bloqueó una avenida, bloqueó una pregunta incómoda. ¿Cuántos niños viven fuera del radar institucional hasta que ocurre una tragedia? Porque aquí no falló un trámite, falló la red completa que debería detectar el abandono antes de que sea irreversible. Noticias locales. Rosa María clausura puente. En el puerto de Veracruz ya es oficial. El transporte pesado no volverá a cruzar el puente Morelos. Y no es un ajuste temporal.
es decisión permanente. Pero aún y cuando se termine de rehabilitar, la carga pesada, que son camiones, no van a poder circular porque ya el puente está, pues ya todos lo sabemos, en malas condiciones. ¿Ya de manera permanente no? De manera permanente no, sí. ¿Y cuándo concluye la rehabilitación? Pues yo creo que unas 3 semanas todavía se va a llevar, porque están en esos trabajos ahorita. ¿Qué tipo de obras están haciendo ahí, alcalde? Pues es apuntalamiento y es restaurar las losas que se habían caído también. Después del desprendimiento de una losa en la parte inferior de la estructura, la alerta dejó de ser preventiva y se convirtió en límite. La estructura sigue en rehabilitación, pero la alcaldesa ya marcó una línea. Los camiones no regresan. Y cuando un puente deja de soportar carga, no solo hablamos de concreto, hablamos de movilidad, de rutas y de economía diaria. La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo explicó que aun cuando concluyan los trabajos de rehabilitación, de reparación, la carga pesada no podrá circular porque el puente ya no está en condiciones estructurales óptimas. La medida fue respaldada por Protección Civil Municipal, el Colegio de Ingenieros Civiles y Obras Públicas. Así que no es capricho político, es dictamen técnico. Porque el problema no parece ser, la intención de rehabilitar. El tema está en el desgaste acumulado en años de tránsito constante que hoy pasan factura. Actualmente se realizan trabajos de apuntalamiento y reparación en la zona donde se desprendió la losa. La meta es concluir en pocas semanas, pero la decisión de fondo ya está tomada. El puente seguirá operando, sí, pero con restricción definitiva para unidades pesadas. Eso obliga a rediseñar rutas, a mover logística, a asumir que la infraestructura no es eterna. La alcaldesa adelantó que se solicitará revisión estructural para el puente bicentenario y el de la Cabeza Olmeca. Así que el mensaje es preventivo, no esperar a que caiga otra losa para actuar, porque cuando se trata de puentes, el margen de error no existe. Y en la calle, la decisión tiene doble lectura, porque por un lado, hablamos de seguridad, pero por otro, de presión para transportistas que tendrán que buscar vías alternas. Y ahí aparece la pregunta que nadie dice en voz alta. ¿Cuántas estructuras más están funcionando al límite sin que lo sepamos? El puente Morelos seguirá en pie, pero con restricciones claras. La ciudad tendrá que adaptarse. Porque más allá del tráfico, esto pone sobre la mesa algo más profundo. La urgencia de revisar, mantener y anticipar antes de que la infraestructura nos obligue a reaccionar. Noticias locales. Totonacapan se revela. En el norte de Veracruz no cayó bien la sola posibilidad de abrir la puerta al fracking. En Totonacapan y la Huasteca ya levantaron la voz tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre estudiar gas no convencional con nuevas tecnologías. Y aquí el punto es delicado, porque mientras en la capital se habla de soberanía energética y estudios técnicos, en las comunidades se habla de agua contaminada y enfermedades. Y esa distancia entre escritorio y territorio es la que hoy vuelve a encender la discusión. La Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonacapan asegura que no están frente a una hipótesis futura. Dicen que llevan 2 décadas viviendo las consecuencias del fracturamiento hidráulico ligado a proyectos de petróleos mexicanos. Señalan directamente al proyecto Aceite Terciario del Golfo en la zona de Paleocanal de Chicontepec, donde la perforación masiva de pozos ya es parte del paisaje. Y el problema, está en que en la región la experiencia previa no dejó confianza. Y no dejó confianza porque en Papantla, la ciudad que presume reconocimientos culturales internacionales, el fracking se practica desde hace años, según los colectivos. Hablan de miles de intervenciones de pozos, de arroyos que ya no son los mismos y de comunidades que compran agua porque la suya no es confiable.
Y esto no es un discurso ideológico, es lo que dicen las comunidades, es experiencia acumulada. Las denuncias van más allá del ambiente, mencionan enfermedades respiratorias, afectaciones en la piel, incluso casos graves que asocian a la actividad extractiva. También hablan del miedo constante, fugas de gas, ruido permanente, derrames que afectan cultivos, y aquí la discusión no es técnica. Es una discusión cotidiana, es la vida diaria en territorios donde la industria llegó sin consulta amplia, según reclaman los ciudadanos. Desde la presidencia se ha dicho que se trata de un estudio, no de una decisión tomada, y que todo sería transparente. Pero en el norte de Veracruz, la palabra estudio suena a antesala, según esta experiencia, y cuando una comunidad ya se siente afectada, cualquier posibilidad de ampliación se interpreta como amenaza. Así que el debate sobre el fracking no es nuevo en Veracruz. Veremos qué ocurre en las próximas semanas con este tema, porque la soberanía energética es un objetivo legítimo. Y la pregunta es si se puede construirse sin profundizar las heridas que, según estas comunidades, ya están abiertas. Noticias locales. Científico desaparece en Veracruz. En la Sierra de Zongolica desapareció un científico. Y no es un rumor, es un biólogo veracruzano especialista en herpetología que trabajó con la UNAM y colaboró con el Zoológico de San Diego. Miguel Ángel de la Torre Loranca fue privado de la libertad en Comalapa, municipio de Zongolica. Lo citaron con el argumento de dialogar, después vino la llamada y después el silencio. Y hoy lleva más de 70 días sin rastro. Según su familia, hubo exigencia de rescate. Se entregó una cantidad inicial mientras se intentaba reunir más y luego no volvieron a comunicarse. Desde entonces no hay segunda llamada, no hay prueba de vida, no hay explicación, solo la incertidumbre creciendo con el paso de los días. Y el problema no es solo el crimen, es el vacío posterior. La espera interminable. Miguel Ángel no era una figura improvisada. Documentaba biodiversidad en regiones marginadas de Veracruz, educador ambiental, fotógrafo de naturaleza, defensor del territorio desde el trabajo comunitario. Organizaciones advierten que su caso ocurre en un país donde desaparecer se ha vuelto una crisis constante, especialmente para defensores ambientales. Y aquí la pregunta es incómoda. ¿Qué tan expuestos están quienes trabajan en territorio? La familia acudió a la unidad especializada en combate al secuestro, a la Fiscalía General del Estado y solicitó respaldo institucional. También buscaron interlocución con autoridades locales y desde la Secretaría de Gobierno, encabezada por Ricardo Agüed, se informó que existen carpetas integradas y que el proceso está avanzado, aunque por sigilo no se pueden dar detalles. Y el tema no parece ser la falta de expediente, el tema es la falta de señales claras para la familia. Los familiares piden algo puntual, piden un operativo de búsqueda coordinado, información concreta y recursos suficientes. Dicen que han actuado dentro del marco legal y rechazado cualquier práctica irregular. Más de 70 días después, la ausencia ya no es solo angustia, es desgaste emocional y presión social acumulada. Miguel Ángel tiene nombre, tiene trayectoria y comunidad. Su desaparición no puede diluirse en un archivo y la exigencia es clara, que las instituciones actúen con eficacia y que regrese con vida.